Quiero hablar de dos personas que comúnmente, como nosotros, venimos a la iglesia todos los días, todos los domingos, entramos, estamos en nuestras situaciones cotidianas el tiempo, venimos, oímos los cánticos, nos envolvemos en todo eso, se nos ha pintado de que el Señor vuelve, de que seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos, que el Señor vendrá entre las nubes y su iglesia lo recibirá. Hoy hemos oído tantas cosas y estamos encantados de todo eso. Por fe creemos todas esas cosas. Entonces hubo un hombre llamado Jesús que vino a la tierra, comenzó a levantar un reino y comenzó a hablar de un reino que nadie veía, porque el reino donde él existía, donde la gente existía, era un reino de verdugo, era un gobierno de verdugo, era un gobierno que lo maltrataba a ellos, no simplemente emocional, sino que el gobierno que estaba existiendo en ellos era un gobierno que le tumbaba la estima, como le dice una amiga mía, la tima, le tumbaba el tima a cualquiera. La gente no progresaba, la gente no avanzaba, nada más que una cúpula de personas, un círculo que tenía el gobierno, eran los que estaban en buena, como decimos en buen dominicano. Después el común de la gente no estaba en esa situación. El común de la gente estaba siendo maltratado. Ellos eran como estamos nosotros ahora, manteniendo una economía como la nuestra, que no quiero coger el púlpito para hablar de política, pero estamos en un momento muy crítico en nuestra nación. Nosotros no podemos estar divididos simplemente pensando que Jesús viene y no estamos aquí en nuestras situaciones. Siempre he dicho que a Jesús se le sirve en nuestras situaciones, de puesto de pies, mirando todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y con la esperanza de que nosotros vamos a ser levantados, que nosotros vamos a ser quitados de este mundo, que este reino que nosotros ahora vemos y las cosas que están sucediendo, un día van a dejar de ser. Pues la gente, Jesús comienza a hablar acerca de un reino y de su reino, y la gente estaba pensando que el reino que él estaba hablando iba a ser un reino como el que ellos conocían. Déjame decirte una cosa, muchas veces nosotros queremos que todo suceda como nosotros lo conocemos. Y si nos hablan de algo que no conocemos, no lo aceptamos. Y ese es el mundo ahora mismo. Alguien me mandó algo que están haciendo propaganda, porque el diablo siempre está haciendo una propaganda en contra de los evangélicos, en contra de la palabra de Dios, en contra de la fe. Y que hay personas ahora mismo que están cogiendo peticiones en la calle para que la Biblia la dejen de vender en Amazon. No se asombren de eso. Hay un versículo bíblico que dice: cuando el Hijo del Hombre viniera a la tierra, volviera a la tierra, hallará fe en ella. ¿Ah? Porque la fe es creer las cosas que es pues la fe, ¿la qué? De lo que no se ve. Entonces, él dice, bueno, si nosotros todo lo que nosotros tenemos fe es en lo que nosotros vemos y es en lo tenemos cierto porque lo tenemos aquí, entonces no hay fe. Porque no se necesita fe para ver las cosas. Entonces, si nosotros esperamos ciertamente las cosas que no se ven, y esa es nuestra fortaleza, entonces si comienzan a quitar lo que es la palabra de Dios, que es la verdad, hay mucha gente que no cree en la Biblia. ¿Ustedes sabían eso? Aún cristianos dentro de las iglesias no creen en esto. La acomodan, la arreglan un ching, la sazonan, le ponen su sazoncito para usarla. Siempre he dicho que unos vienen a Jesús para que Jesús los use, para estar en su reino, para ser instrumentos de Él, para estar en el propósito de Dios. Y hay otros que vienen con su propósito, con su agenda personal, a usar lo que dice aquí. Pero no necesariamente creen lo que dice aquí. Conozco a ministros así. ¿Okay? Pero es cierto. Y gente que se convierten bajo ese pastorado, ese ministerio. Pero lo que bueno es que Pablo dijo que es necesario que se predique el evangelio. Por una razón o por la otra, no importa lo que usted vea. Pero el evangelio está siendo predicado. ¿Por qué? Porque el que trae convicción a través de esa palabra que está escrita aquí es el Espíritu Santo y no la persona. Jesús comenzó a hablar de un reino. Ellos dijeron, nos salvamos. Aquí el que conozca a Jesús, por aquí nosotros vamos a reinar y vamos a quitar todo lo que está pasando.
Y Jesús siguió hablando del reinado. Jesús habló primordialmente de dos cosas bien enfáticamente, que fue de dinero y de reino. A mí no me gusta hablar mucho de dinero. Y espero que un día el Señor pues me ayude. Pero estoy como media frustrada con el dinero. Pero porque hay gente que están siendo tan herida por dinero. Pero me gusta hablar del reino de Dios. Jesús comenzó a hablar de su reino y bajo ese reino formó la iglesia. Bajo esa prédica, Él formó la iglesia. Dos hermanos, dos personas, dos allegados, dos personas, parte del ministerio de Jesús, no de los 12, sino de la multitud que a Él lo seguía. Gente que lo conocía muy bien. Después, el día que Él resucitó, hubo un tumulto dentro. Miren, hermano, usted se imagina si hubiera visto Facebook, Instagram, el teléfono y todas esas cosas cuando Jesús resucitó. Lo que hubiera sucedido. Usted se imagina. Y nada de eso existía. No había ni radio, ni teléfono, no había ninguna comunicación. La única comunicación que había era de boca en boca, todo el mundazo. La gente en Jerusalén estaba todo el mundo que resucitó el Señor. Cuando aquellas dos mujeres entraron a aquella tumba y lo vieron allí, vieron al hortelano y le dijeron: ay, Señor, te pido que me diga dónde está para irlo. Estaban hablando con él. Y hasta que él no se reveló a ellas, ellos no lo vieron. Mucha gente está dentro de la iglesia. Está ocupadísimo dentro de la iglesia. Y no se dan cuenta que el Señor es el que está ahí ministrando. Que el Señor está con ellos. Y ellos están envueltos en otras cosas, haciendo muchas cosas. Y no es hasta que Dios se les revele a ellos que sus ojos se han abierto. Habían dos hombres llamados Cefas y otro. Imagínense que usted vaya y usted esté muy envuelto en las cosas del Señor. Usted es parte de la multitud que lo sigue a Él. Y cuando se mencione a usted, ni su nombre le digan. No le dijeron su nombre. Cleofes y el otro. ¿Quién sería ese otro? Yo quiero que me acompañe al capítulo 24 de Lucas. Y yo quiero que, por favor, busque su Biblia. La tenga en iPad, en teléfono, en su Biblia, como me gusta a mí traerla, como quiera. Por favor, Lucas, el capítulo 24. Voy a hablar de estos dos hombres camino a una aldea o a un pequeño pueblo llamado Emaús. Y quiero hablar acerca del camino a Emaús. Yo no sé cuántos de nosotros están caminando hacia Emaús. El camino a Emaús. El capítulo 24 de Lucas, el versículo 13. Y voy a estar leyendo mucho porque voy a estar leyendo y hablando. Quizás esta es mi manera de predicar. Dice la palabra del Señor: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea. El mismo día es el mismo día de resurrección. Ese domingo en la mañana. Ese domingo ya no era mañana, sino en la tarde. Desde que las mujeres fueron tempranito a la tumba hasta este momento que se está hablando de estos dos hombres, pasaron muchas horas. Había mucha gente que ya tenían todo lo que había pasado. Ya muchos ya habían oído. Porque no me digan a mí que alguien resucitó y todo el mundo se va a quedar callado. Y menos si fue el Señor y en la forma que fue. La multitud que lo seguía, la multitud que decía Hosana, la multitud que fue sanada, que fue alimentada, esa multitud ya sabía que Jesús había resucitado. En ese mismo día iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. 70 estadios son 7 millas, de 10 a 12 kilómetros. Dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Ese era el punto de hablar en ese fin. Ese fin de semana fue como nunca antes en Israel. Nunca antes en Israel. Quiero explicarle algo. En Israel se llenaba para la Semana Santa, para la Pascua que se le decía,
¿no? Que era la fiesta desde el domingo de Ramos hasta el domingo de Resurrección. En esa fiesta, en esa semana, habían varias fiestas celebrándose. Entonces, de todas el mundo conocido entonces, que los judíos habían sido esparcidos, ellos cogían, y aún todavía el día de hoy lo hacen, cogían esa semana. Trate de buscar en la Semana Santa un pasaje para Israel, a ver si usted va a conseguir, o un hotel. No hay. El turismo es tan increíblemente ahora mismo, que allá lo que más se vive es del turismo, que en Israel, si usted quiere ir para Semana Santa, usted tiene que hacerlo con un año de anticipación. Buscar un guía turista y buscar todas esas cosas. Tiene que ser con más de un año de anticipación porque book, everything is full. Entonces, pero esa es una tradición que ellos tienen. Cuando la ciudad entonces se llena, mucha gente, muchos turistas, muchos judíos de todos los lugares llegaron hacia Jerusalén. Ellos estaban acostumbrados que en esa semana iban a haber mucha gente, que Jerusalén se iba a llenar. La gente que trabajaba, el que tenía un kiosco sabía que iba a vender. El que tenía un restaurante sabía que iba a vender. El que tenía vendiendo, ¿cómo se llaman eso? Souvenirs y esto, para aquí y para allá, sabían que lo iban a hacer. El que tenía un cordero para venderlo, porque ellos querían venir, el forastero quería venir y hacer sacrificio, sabía que iban a ganar su dinero. Se fuera con una paloma, fuera con un chivo, con lo que fuera que iban a sacrificar. La gente hacía mucho dinero entonces. Esas cosas no se hablan aquí, pero eso no es lo que estaba hablando. La gente sabe que cuando hay turistas hay mucha ¿qué? Venta y primicia. ¿Por qué ustedes se creen que ahora mismo los países del mundo tienen que ser a través de una rifa para poner el mundial de fútbol? Y cada 4 años es que se hace una nación entera haciendo una promoción para esa semana o esos 10 días que se celebra el fútbol, the World Cup, right? No el World Cup, sino el mundial del fútbol. Imagínense lo que sucede en todo eso. En ese tiempo, Israel se llenaba de gente, Jerusalén se llenaba de gente. Había mucha gente que venía de otros lugares, mucha gente con otros idiomas. Que fue el caso de Pedro, porque cuando comenzaron, a los 10 días, ¿verdad? Que vino el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas y los que, porque hablan en las lenguas que yo conozco, eran forasteros, estaban todavía ahí, venían de vacaciones. La ciudad estaba llena de gente. Estaba llena de gente. Muchas veces nosotros estamos en una ciudad como esta, una metrópoli tan grande como es Nueva York, una de las ciudades más grandes del mundo. Estamos envueltos en tantas cosas que muchas veces no nos apercibimos de lo que Dios está haciendo. Y lo que estamos es envueltos, enfocados en mí. En lo que necesito, lo que yo quiero, lo que esto, lo que para aquí, que para allá. Y no nos damos cuenta de que Dios está haciendo cosas alrededor nuestro. Y no solamente nos enfocamos en el canal 41 y el 47, NBC y CBC, que lo que dan son las malas noticias. Y nosotros no nos damos cuenta que Dios tiene buenas noticias todavía en el día de hoy. Este hombre, vamos a seguir hablando. Dice, sucedió, el 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Parece que eso era algo usual, que dos gente van caminando y uno se pega y comienza, ¿qué es lo que hay? ¿De qué hablan? ¿Cuál es el tema? Y ellos se asustaron y le dijeron, acá, tú eres el único forastero que está aquí, tú no te has dado cuenta de lo que está pasando aquí. Israel nunca había pasado por una situación como esa. Estaban celebrando los panes sin levadura, estaban celebrando la Pascua, estaban celebrando el día del sacrificio del Cordero, estaban celebrando las primicias. Esa era la semana donde había mucho movimiento y tú no sabes lo que está pasando. Cuando ellos hacen esa pregunta, ¿cómo que tú no sabes? Mírenlo ahí, está ahí. Dice, mas los ojos de ellos, dice, estaban velados para que no los conocieran. Ellos no conocían, en su situación no conocieron que era Jesús que estaba hablando con ellos. Oh my God. Ellos estaban tan enfuscados en su necesidad, en lo que estaba sucediendo, en que el Señor había muerto, en lo que dijeron por la mañana las mujeres y que ahora hicieron esto y que ahora hicieron aquello, que ellos no se dieron cuenta de la voz de este hombre. Porque no me diga a mí que tú pasas 3 años con una gente, porque ya la semana ya tú estás harto de oír la misma voz.
Y tú pasas 3 años y tú no te das cuenta que ese fue que habló fulano. Aquí el 90% de las personas yo le conozco su voz. Y no pasamos 3 años juntos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas? ¿Qué tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están ustedes tan tristes? ¿Qué es lo que está pasando? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, el otro no se sabe quién era. Le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Brother, tú eres el único que no ha oído nada. Dice, entonces él les dijo, ¿qué cosas? O sea, ¿de qué están ustedes hablando? Porque es posible que ni ellos mismos estaban dando cuenta de que por qué las cosas estaban aconteciendo, de las cosas que estaban sucediendo. Muchas veces nosotros tenemos que preguntarle a la gente, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué tú estás triste? ¿Por qué tú lloras? Y cuando le comenzamos a desmenuzar el por qué tú lloras, nos damos cuenta que estás llorando por nada. Y a la gente se le mete una tristeza y una cosa, y de momento tú ves de cualquier cosita así, y tú ven acá, pues tú estabas esperando por una razón para llorar. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le respondieron o le dijeron, de Jesús Nazareno, hombre, tú no te das cuenta que fue un varón profeta. Oye, lo que estos hombres describen a Jesús, que estuvo con ellos todo este tiempo, que estuvo en sus asuntos privados. ¿Sabe Dios si el Cleofas era hasta familiar de ellos? Hay eruditos que dicen que Cleofas era hermano de José, el padrastro o el papá de Jesús. Lo llamé padrastro. Muchos dicen que Cleofas era el hermano de José el carpintero. Y oye como él dice quién era Jesús. Dice que fue varón profeta. Okay. Poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Así fue que tú describiste al hombre que tú estabas esperando que resucitara. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes? Yo no tuve nada que ver con eso. Ellos fue que lo entregaron. Y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. Y le crucificaron porque el hombre tenía todos los detalles. Hay gente en la iglesia que tiene todos los detalles. Y a veces yo digo, wow, ni yo sabía eso. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Ustedes estaban esperando eso, ¿y qué pasó? Hay gente que está esperando que Dios haga algo por ellos. Bueno, Él es Dios, Él es soberano, Él es mi rey, mientras Él te sane. Mientras Él coja a tu hijo y lo saque del problema que está en la corte o en la droga o en... Y cuando eso no sucede, un profeta, eso era un poderoso, hizo obras muy lindas, pero no el rey, no el dueño, no el resucitado. Nosotros esperábamos que Él redimiese a Israel. Y ahora, además de todo eso, ahora vienen con un cuento. Y el cuento es que ahora, además de todo eso, hoy es ya el tercer día que eso aconteció. El hombre estaba jugando a los jocaitos. ¿Sabe cuando una gente está jugando a los jocaitos? Se va jocando el mismo. Y está hablando con Jesús. Muchas veces nosotros estamos orando y buscando a Dios y que orando y nos jocamos nosotros mismos. Dice,
Ya hoy es el tercer día que está muerto. ¿Cuántos tiempo duran tus sueños para morir? Tus deseos, dilo. ¿Hasta cuándo Dios para ti es Dios soberano sentado en las alturas? Hoy es el tercer día y el hombre no ha resucitado. Eso fue lo que quiso decir. Dice, aunque también, pero también, como que dice, hoy ya es el tercer día, pero hay unas mujeres que salieron con un cuento por ahí. Dice, aunque también nos han asombrado, estamos asombrados. Oiga, este hombre Cefa estuvo ahí, él oyó que el Señor dijo que al tercer día él iba a resucitar. Pero cuando usted tenga un problema, a usted se le olvidan las cosas, hasta el nombre suyo se le olvida. A mí me preguntaron el otro día cómo se llamaba una de las nietas mías. Yo dije, Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día, antes de que amaneciera, fueron al sepulcro. Y como no lo hallaron, no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo, oiga, este hombre no creía. Ellas fueron antes de que amaneciera y como no hallaron su cuerpo, ahora vinieron diciendo otra cosa. Vinieron con un cuento. ¿Tú te crees que en la iglesia no hay personas que dicen que son cristianos y tienen este tipo de conversaciones también? Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Ellos dijeron que tuvieron una visión, que hubieron ángeles y que hicieron esto. El hombre tenía todo el cuento completico, pero no lo creía. Hay mucha gente que tiene todo el evangelio, saben Biblia, mi hermano, pero no lo creen. ¿Se la aplican a otros? Sí se la aplican, pero con maceta. Usted tiene que diezmar y yo a veces le digo, tú diezmas. Por eso es que yo no tengo a todo el mundo predicando aquí. Porque para usted comenzar a predicar y a enseñar, el que enseña es porque vive eso. Entonces dice, ahora dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así que las mujeres, lo que las mujeres habían dicho. Pero a él no le vieron. Este hombre es que si no ve, no entiende. Que si él no ve, él no tiene fe. Este hombre no tenía fe. ¿Cuántos de nosotros vivimos en una situación así? No tenemos fe. Creemos que Jesús, sí, ya lo vi, es un hombre de Dios, un profeta de Dios, hizo maravilla, hizo esto, hizo aquello. Usted está convencido de que era un hombre de Dios, pero no cree que es Dios. Porque si cree que es Dios, su lenguaje cambia, su actitud cambia, su rostro no se entristece, sino que se... Mire, esa canción acabó conmigo ahorita. La primera que cantaron. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando usted sabe, está seguro, la certeza, cuando usted está seguro de algo, ¿y cómo es que la persona puede estar seguro? Ahora mismo nosotros no estamos seguros si no vemos. Todo el mundo cree, enséñame, nos vamos a Facebook, nos vamos a Instagram, nos vamos a televisión, oímos lo que es, y si no miramos las cosas no creemos que Dios hizo el milagro. Estamos todo el tiempo buscando veracidad, porque nosotros mismos no sabemos qué es la verdad. ¡Wow! Y fueron algunos de los nosotros del sepulcro y vieron allí, pero a él no lo vieron. Y Jesús dijo, enough is enough. Y cuando llegaron a Jesús, entonces Jesús lo corta y le dice, espérense, insensatos y tardos de corazón, porque ya los saltaron a ese momento. Ay. Usted ha visto cuando usted tiene una persona que tiene 10 años en el evangelio y usted oye y usted dice, pero esto no ha crecido nunca. Pero tú no pasas de kindergarten. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Pregunta. Porque a veces, Señor, como que hay preguntas. Yo digo que gente importante, gente sabia, saben hacer las preguntas precisas en el momento para que haya un despertar. ¿Y qué es lo que fue que Jesús dijo? ¿Para qué? No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Si entrara en su gloria, quiere decir que salió de ella. Si él tenía que padecer eso para entrar en su gloria, quiere decir que él había salido de su gloria. Y yo quiero que ustedes entiendan algo muy teológico y profundo, es que como Dios, siendo Dios uno solo, porque no tenemos tres dioses, señores, tenemos un Dios que vino en la función de hijo y tuvo que entonces él mismo, de poner de su propia autoridad y poder como el Padre, como el único Dios, y tomar la posición de hijo para ejercer ese momento de sacrificio. Porque si él operaba en la gloria del Padre, en la gloria del único Dios, entonces él no podía manifestarse a los hombres, porque la Biblia dice que él es la manifestación del Dios invisible. Pero entonces el Dios invisible no podía mostrar en Jesús toda su gloria y su plenitud. Él era la gloria del Padre y él era la plenitud visible del Padre. Entonces él tenía que dejar esa gloria y ese poder invisible donde todo era delante de él, donde todo el poder era de él, donde todo el creador era de él, donde todo lo que existía era por él. Él tenía que dejar todo eso para poder manifestar la plenitud del Padre visible. Por eso fue que él se entregó. El único que pudo entregarse fue él. La última cena que él tuvo, él le dijo: yo deseaba tener esta cena con ustedes. Era la última vez. Por eso es que yo digo que esa semana fue una semana de historia increíble como nunca el pueblo de Israel. Eso no fue de que el mar rojo que se partió y la gente pasó. No. Lo que pasó esa semana fue increíble en Israel. Y la historia de la iglesia. Donde el Señor le dice: consumado es. Parte el pan y dice: por vosotros es partido. No hay que hacerlo más. No hay más sacrificio. No hay más poder. No hay más llanto. No hay más tristeza. Yo pongo mi vida y termino la culpa de la ley y la exigencia de la ley. Pero no se podía quedar ahí. Dice que también tomó la copa. Entonces dijo: ahora yo hago un pacto nuevo. Cancelo el viejo de la maldición por causa del pecado. Yo me hago pecado por ti. Yo me hago pecado por ti. Llevo tu culpa, llevo tu carga. Yo mismo. No hay nadie más que pueda satisfacer mi propia ley que yo. ¡Wow! ¡Qué gloria! ¡Qué gloria! Dice la Biblia, mira. En 2 Corintios, el capítulo 4. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el resplandor. Y Él resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nosotros no podemos ver la gloria de Dios que no sea en Cristo. Porque cuando Moisés le pidió a Dios y le dijo: oye, si tú no vas, yo no voy. Que nosotros no sabemos ese canto que nos gusta tanto, que entramos en bendición y bla. ¿Right? Pero él le dijo: muéstrame tu gloria. Yo quiero estar convencido. Quiero estar convencido de lo que yo estoy haciendo. Muéstrame tu gloria. Y le dijo al Señor: nadie ha visto mi gloria y vive. Por eso era que tenía que venir en carne el Hijo. Nadie puede ver mi gloria y vive. Porque nosotros no podemos resistir la gloria de Dios. No la podemos resistir. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una naturaleza caída. Esa gloria nada más la vio Adán y Eva. Porque Adán y Eva fueron creados perfectamente, en perfección.
en santidad, en la santidad que solamente viene de Dios. Eso. ¿Y cómo fue que esta gente cayeron? El libre albedrío. Mira, hermano, usted tiene que tenerle misericordia a las personas cuando fallan. ¿Sabe lo que es la gloria de Dios? Dice, las Marías que fueron a la tumba el primer día de la semana, vieron la tumba vacía, Jesús resucitaba, estaba ahí y ellos no lo reconocieron. Pensaban que era el hortelano, el que cuidaba el huerto y el jardín. Le rogaron que le dejaran ver, mas él le dijo, y ellos estaban buscando un cadáver. Mucha gente viene a la iglesia buscando el cadáver de Jesús. Nosotros no predicamos a un Jesús muerto, nosotros predicamos a un Jesús vivo. Si no hubiera sido por el día de la resurrección, la iglesia no existiera. El mismo Pablo dijo, si no hubiera sido por ese día de resurrección, en vano fuera nuestra fe. Porque Él es el primogénito en la resurrección. La gloria de Dios. Él tuvo que dejar todo ese poderío como el soberano Dios, como el creador. Ustedes se imaginan todo lo que Jesús se limitó a para venir a habitar entre los hombres. Sin embargo, dice Juan, el capítulo 1, el versículo 14, dice, nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Él sabía esa gloria. ¿Ustedes saben por qué? Porque Juan estuvo ahí con Pedro y con el otro. Cuando Jesús se transformó, la transfiguración. Cuando subieron al monte de la transfiguración, cómo Dios se transformó, cómo ellos vieron el resplandor de gloria del Padre en Jesús, pero todavía era el cuerpo de Jesús, por eso ellos no padecieron, por eso ellos no murieron. Pero el resplandor de su gloria dice que su rostro era como una luz tan brillante como el sol. Su rostro, no su cuerpo, él. Porque entonces se apareció Elías y Moisés al lado de él. ¿Qué manera de ver la gloria de Dios? ¿Qué manera de ser transformado en ese momento? Yo no sé cuántos de ustedes están buscando un momento así en sus vidas. Pero eso es posible porque Él dijo, yo me le voy a manifestar. Y no es el Cristo el que murió, sino el resucitado. ¿Usted se imagina algo así? ¿Quién limita a Dios a que algo así suceda en la vida nuestra? Nosotros mismos. ¿Por qué el Padre, por qué la gloria del Padre nadie la podía ver? Porque nosotros tenemos esa naturaleza caída y Dios no tiene ninguna comunión con el pecado. Aunque nosotros hemos sido redimidos por el Hijo. Pero todavía tenemos una naturaleza que cae. Una naturaleza que todavía es vil, que todavía peca, que todavía hace el mal, aunque no lo quiera hacer. Que nosotros fallamos, que tenemos debilidades. Y como Dios es santo, 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 Él no tiene ninguna comunión con nosotros. Entonces tuvo que venir el Hijo a redimirnos y tener esa conexión. Entonces, el que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. Como yo tanto tiempo contigo, no reconoces eso. Felipe fue el que le preguntó, ay, pues muéstranos al Padre y no basta. Ay, casi nada. Seguimos. Dice, el 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que decía de él. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba a seguir. Déjame yo seguir mi camino, sigan ustedes ahí. ¿Sabe lo que dijo? Ay, no, espérate. No te vayas. No te vayas porque cuando Dios está, ¿sabe cuando hay un mover de Dios? Y cuando sabemos que nuestros corazones están ardiendo y que lo que estás diciendo me gusta más, como que, wow, sigue hablando. Y él dijo, no, yo me tengo que ir. Y él dijo, no, ven, entra. Quédate que ya se hace tarde. ¿Cuántas veces tú le has dicho al Señor, entra en mi casa? Entra en mi casa, entra por un momento. Yo estoy convencido de otras cosas. Te conozco en otra forma, como que te conozco la voz, como que lo que tú estás diciendo yo lo sé, pero como que tú le pones un sazón distinto. Entra a mi casa. Y cuando entró a su casa, que partió el pan, dice que sus ojos fueron abiertos.
Yo escribí esto, dice, estos dos no eran extraños a Jesús. Lo conocían muy bien, sabían todas sus cosas. Ellos vivían en su realidad. Y eso no lo dejaba ver a Jesucristo resucitado. 1. Jesús es quien se acerca a ellos. Ellos no lo buscaron. Ellos estaban en su verdad, en su realidad, en su frustración. Muchas veces nosotros estamos en tantos problemas y en nuestra verdad diaria todos los días que se nos olvida buscarlo. Que no se nos olvida envolver al Espíritu Santo en lo que estamos haciendo. Hay gente que son extremistas, hay otros que tú no ves, ay, Espíritu Santo, que yo cuando, pero eso de labio. Hay un momento que tú tienes que callarse y oírlo a él. Segundo, Jesús le encuentra en su realidad. El maestro se acerca a estas personas que están ofuscadas, tristes, confundidas, sin esperanzas, sus sueños frustrados. Jesús está dispuesto a encontrarlos a ellos en su realidad. Siempre Jesús está dispuesto a encontrarnos a nosotros en nuestra realidad. En nuestra realidad. Estos hombres estaban confundidos. Tenían tiempo que lo conocían. En un pueblo pequeño, infierno grande. ¿Ustedes no han oído eso? Jesús tenía 3 años y medio con ellos para arriba y para abajo, metiéndose por todos los lados, haciendo tantas cosas y obras maravillosas. Ellos dicen que lo conocían. Él fue un profeta. ¡Ay, qué pasó! Porque tú no sabes que ha resucitado. Tú todavía no lo has visto. Ya tú estás diciendo que era un profeta y no Dios. Porque no se han materializado tus sueños. Ya tú estás diciendo que Él es un profeta y no Dios. Porque tú sigues enfermo. Sin mirar el propósito de Dios en tu enfermedad, tú sigues diciendo, ay no, era un profeta. Hay gente que son así. Se acercan a Dios es por los panes y los peces. El mismo Jesús lo dijo. Y cuando esas cosas no son satisfechas, ¿qué pasa? Ah, no, somos parte de la multitud. Ah, sí, yo había oído de él. Sí, yo lo conozco. Y viene alguien con una unción especial sobre él, te predica y tú comienzas a llorar. Ay, sí, diga que te convierte otra vez. Y hay gente que se han convertido como 10 veces. Yo no sé qué relajo es ese. Jesús le ministró con la palabra. Lo primero que él oye, todas estas quejas y todas estas frustraciones y todas estas cosas. Entonces Jesús viene y ¿qué es lo primero que le dice? Y no han oído los profetas. Y ustedes no están hablando. Y dice que mientras iban caminando, 7 millas, hermano, se habla mucho en 7 millas. Se habla mucho en 7 millas. Y si usted camina como María Álvarez, olvídese. Usted llega de una vez. A veces María Álvarez y yo vamos caminando por sitio y digo yo adiós. Porque camina el paso mío. Y me dice así, ¿verdad que yo ando con usted? Digo, le voy a poner un leash para jalarle la soguita. Okay. Anda conmigo. Ella no está aquí, ella está en una misión especial de la iglesia. Lo primero que Jesús hace es que le ministra la palabra. Muchas veces nosotros en nuestra realidad nos olvidamos de la palabra. Nos olvidamos de esa promesa. Nos olvidamos de que la palabra de Dios es la profecía más segura que nosotros tenemos. Vamos a otra gente, comenzamos a oír lo que el pueblo está diciendo, pero no nos vamos a la palabra. ¿Qué dice Dios? Cuarto, la palabra es la que transforma la tristeza en gozo. Porque es la que da la esperanza, es la que afirma la fe. Quinto, Jesús siempre toma la iniciativa de acercarse a nosotros en nuestra realidad. En nuestra realidad es difícil que lo busquemos. ¿Por qué? Porque estamos enfuscados. No agobia la tristeza, no agobia la necesidad. El bolsillo se vació, el esto, el aquel no abandonó, el bulón, y ahora estoy frustrado. Pero Él siempre se acerca. No importa tu condición ni cómo tú estés. Jesús se hace visible. Él se hace tangible. Él se acerca. Él te busca. Y no simplemente es para decirte, mira, insensato, y te ha dado galletas y se va. No. Porque hay gente que son así, van y le dando galletas a la gente. Le dicen, mira tú, pues yo creía que tú eres evangélico. Pam. Oiga, estamos
estamos para levantar al débil. Porque cuando van dando otra galleta, lo que están es justificándose. Yo sí soy y yo sí tengo. Diga el débil. Porque usted no sabe cuando usted va a estar débil. Y va a necesitar que alguien en su vulnerabilidad lo levante, lo abrace, lo aliente, lo bese. Jesús siempre toma la iniciativa de acercarse a nosotros en nuestra realidad. Él nunca nos abandona en nuestra situación. Y siento en mi espíritu que aquí hay personas que creen que ya de Jesús los ha abandonado. En situaciones es posible que no le reconozcamos, pero Él es quien se revela a nosotros. En medio de la situación, aquí, usted sabe que es posible que aquí haya un mover del Espíritu Santo grandísimo, que Dios esté haciendo milagros inmensamente diferentes en diferentes personas, y usted sienta que usted no la... ese culto estuvo bueno. ¿El qué? Yo no sentí nada. Porque es posible que Dios levante un muerto al lado suyo y usted ni se dio cuenta de eso. ¿Tú sabes por qué? Porque la Biblia dice que nosotros estamos muertos en nuestro delito y nuestro pecado. Y el que vive, vive ¿por qué? Por esa resurrección, por ese conocimiento, porque Él nos trajo vida. Y cuando nosotros estamos en pecado, cuando nosotros estamos nada más que en la carne, porque mire, yo estoy cansado de los cristianos en carne. Todos lo ven de la forma carnal. Yo digo, pero ¿cuándo que vamos a ver la cosa espiritualmente, señores? ¿Cuándo que vamos a ver que el Espíritu Santo está usando a alguien? ¿Cuándo vamos a ver que no es a mí nada más que me usa Dios? Nuestros ojos pueden estar cerrados por muchas razones. Estos discípulos sus ojos estaban cerrados por muchas razones. Yo puedo coger estos dos discípulos y desfifarrarlos. Pues ya lo hice. Pero ahora yo quiero ver que ustedes vean esto, que es muy real. Porque las personas religiosas cogen a las personas que están en un momento triste y lo acaban. La religión coge a las personas que están pasando por un momento de dolor y lo acaban. No todo el mundo razona igual. No todo el mundo reacciona a la situación igual y a los conflictos. No todo el mundo reacciona igual. Usted no puede juzgar al otro como usted es. Además, no nos pusieron como jueces. Yo sé que quizás este mensaje no le está llegando a mucha gente, pero eso fue lo que Dios me dio. Nuestros ojos pueden estar cerrados por muchas razones. El dolor cega a las personas. Por eso es que cuando usted está en un hospital o va a visitar a un enfermo y lo ve bajo un dolor, Cristo en ese momento, usted ore por él, porque la fe es suya. Pero la persona posiblemente ni lo esté oyendo a usted. Porque él está enfuscado en su verdad, que está doliendo el asunto. Y oramos por nuestra hermana Belki, que ya fue operada, gloria a Dios. Pero en el momento del dolor, tú no le puedes decir a una persona, clama a Dios, a mí es que me duele. Está bien, clama tú por mí, porque ahora te toca ponerme la mano a mí. Porque este es el asunto del cristianismo. Que yo no estoy sola en ningún momento. Que hay momentos que yo estoy sola y no puedo valerme por mí misma. Y necesito a alguien que me tire el bastón. Y muchas veces lo que hacemos, el religioso no le tira el bastón, le tira un juicio. Y una condena. No estoy justificando a las personas que mantienen una posición débil para no salir de ahí. Porque hay gente que son débiles y usted lo tiene 10 años en la misma debilidad de ella. Es un momento, espérate. ¿Vas a resucitar o te vas a acabar de...? Ay, no, la pastora diga que me levanten. Ah, sí, pues tú me estás usando a mí, al otro, aquel. Entonces, ¿quién es?
Y se nos meten aquí así, gente. Hay gente que viene a la iglesia pensando que yo le digo, lloro allí, me dan, lloro allí, me dan, lloro allí, me dan, lloro allí, me dan. Entonces la iglesia está todo el tiempo dándote a ti. ¡Ay! Pero que no se han dado cuenta que yo antes no era así. Pero la gente me ha enseñado. Y Dios me ha puesto unos lentes que yo digo, espérense. Le digo a todos los, aguántate. Que yo no soy mejor que Cristo. Ni más buena que Él tampoco. Porque llega un momento que usted no puede ser más bueno que Dios. Nuestros ojos pueden estar cerrados o velados por el dolor, por el miedo, por la ansiedad. Oiga, hay una enfermedad ahora mismo que es peor que el cáncer, se llama ansiedad. Por el cáncer oramos, te sana o te mata. ¿Y la ansiedad quién la quita? Dígame, hay gente que tienen esta dichosa enfermedad. Y un día tú lo ves que están así, otro día, y pasa un mes y están así, tú dices, oh, what happened? La ansiedad. Se comen todos los problemas. Y hacen así, comen. Pero muchacha, tú te estás matando. ¿Y qué es lo que está pasando? Ansiosa es que está. ¿Y cómo se sana eso? Uy, la palabra dice, traed a Él toda vuestra ansiedad y todo nuestro dolor y toda nuestra frustración. Tráeselo a la cruz. Pero no nos traen a la cruz, van muy lejos de la cruz y comienzan y cogen aquí, cogen allí, cogen allí y necesitan otra profecía y necesitan otra y unos nervios y una cosa que usted dice, ay no, dile a fulano que no venga ahora para que no me pegue lo que tiene. Eso es peor que COVID. Por lo menos el COVID tú lo toses. Pero la ansiedad, Dios mío. Hay gente que se meten en esa cárcel, en ese hoyo. Y en vez de buscar razones para salir, buscan razones para hundirse más allá adentro. Y el pasado, y el esto. Y mientras más está más hondo y menos luz en su vida. Tus ojos pueden estar cegados por la ansiedad, por los problemas. Y cuando yo estoy hablando de problemas, yo estoy hablando de problemas, no de que no tengo 10 pesos para ir a comer. Mire, métase, cuando usted no tenga dinero para ir a comer, métase en lo que se llama intermittent fasting. Y comienza a decir, no, pues Señor, no pides que yo tenga para comer. Es porque Dios que me quiere que yo me ponga No, de una vez, no, pero no hacen el fasting. De una vez se le mete una visitadera. A las 12. Yo tengo cuento de eso, pero no me da tiempo ahora. Sabana la Mara había un tigre que decía, o sea, llegaba a las 11:30 de la mañana. Fulanito, vamos a hacer, ¿tú quieres un chin de café? Dice, no, déjalo para después de la comida. Con unos tigres. ¿Y a ti quién te invitó? ¿Qué sabes tú si yo estoy cocinando? Que no, es cuando pasó por el frente de tu casa el olor de la carne. Y si no, el tigre que tenía mucha hambre y se iba con un pan al frente del sitio donde vendían las morcillas y los chicharrones y lo ponían ahí. Y él con el pan nada más decía, ay, qué buena está la carne. Para comer ese pan vacío, pero mirando la carne. Hay situaciones que Dios permite que pasen en tu vida con propósito. Y nosotros buscamos de que ese propósito no se cumpla, porque desviamos el plan de Dios y queremos el nuestro. Sigo.
Los ojos también pueden estar cegados por el causa del pecado. Hay cristianos que viven en pecado, pero dicen que son cristianos porque ellos no son musulmanes ni son de Buda, ni son ateos, pero viven pecando. Y el pecado los cega completamente. Y cuando se habla de la resurrección de Jesús, están muy lejos de eso. Llegó este momento. Están muy lejos de ahí. A ellos no les importa nada de eso porque el pecado los cega. Y si el pecado te ciega, y si estás viviendo en pecado, si tu vida no está formada como Cristo manda, si tú no estás renunciando al pecado y el pecado mora en ti, entonces tú estás muerto en tu delito y tu pecado. Y no puede haber resurrección en ti. No puede haber vida. Porque la vida se sabrosea, la vida se disfruta, la vida se goza, la vida... Y hay gente que no, miren, ustedes los ven podridos en dinero y no tienen vida. Porque están muertos en su delito y en su pecado. El dinero no los satisface. Y muchas veces nosotros dentro de la iglesia pensamos que el dinero es lo que necesitamos para tener plenitud, para estar pleno, para estar lleno, para estar satisfecho. Y no es así, es necesario, yes. Es necesario, pero no lo es todo. Dios lo usa, sí lo usa, porque es necesario por la condición económica y gubernamental en la que vivimos, pero no lo es todo. Hay personas que no tienen nada y saben vivir muy bien. Creo que fue Juan Pablo II que dijo que nosotros como cristianos debemos seguir buscando cómo vivir más sencillamente, con menos. No, nosotros queremos más. Y usted tiene que ver dentro de usted por qué usted quiere algo. Más y más y más y más. Y satisfacer eso. Porque mientras más usted va corriendo detrás de eso, más lejos eso está de usted. Porque habrán otras cosas. Y habrán otras cosas. Y habrán otras cosas. Hubo alguien que mencionó esto. Y quizás me está mirando por teléfono. No, yo no quiero un Tesla porque el Tesla es eléctrico. Yo prefiero un Ferrari porque el Ferrari... Y alguien le contestó, pero el Ferrari no todo el mundo lo tiene. ¿Y $250,000? El Tesla cuesta 50 o 60. So it's feasible, it's logical. Es lógico el Tesla. No, eso no sirve porque... Jesús nunca ha prometido, nunca en la Biblia Dios ha prometido que tú evadas el dolor, que tú evadas el sufrimiento. Dios nunca te dijo, ven a mí que yo te prometo que tú nunca vas a tener más dolor. Eso no está en la Biblia. En la Biblia que está escrita no es de Dios. La escribió un hombre. Porque en la Biblia yo todavía no he encontrado en ninguna de las promesas que Jesús hizo, que Dios ha hecho, que dice yo te voy a evitar que tú tengas dolor. Yo te voy a evitar que tú sufras algo. Yo te voy a quitar los problemas. Yo voy a hacer que tú vivas bien y cómoda y que a ti no te falte nada porque tú eres la niña de mis ojos. Hasta la niña de los ojos se cierran. Dios no ha prometido nada de eso. Lo que Él prometió fue que dentro de tu necesidad, de tu realidad, Él está contigo. Él dice, yo te prometo que en el medio de tu dolor yo no te abandono. En medio de tu necesidad no te dejo. En medio de tu dolor yo estoy ahí, yo te consuelo. En medio de tu verdad yo estoy ahí contigo. Yo soy esa verdad. Yo soy tu adarga, yo soy... Pero no te prometió. Hay mucha gente que está esperando a ese Dios, Santa Claus. Pero Él es mi padre, Él no me va a quitar. Oiga, por eso fue que Él le dijo a estos dos hombres, ustedes saben una cosa, insensatos.
Los profetas hablaron de él. Todo está ahí. ¿Y por qué ustedes no han creído? Porque ustedes están esperando un Dios anticlón. Muchas veces nosotros los cristianos estamos esperando, ay Señor, oiga, yo a veces me quedo asombrada de la forma que la gente ora. La gente ora dándole orden a Dios, suplicándole a Dios. La gente, tenemos que dar una clase acerca de cómo que se ora. Y enseñar a la gente a orar. Los mismos discípulos le dijeron a Jesús, enséñame a orar. ¿Qué sucedía cuando él oraba? Cuando ellos lo veían orando, ¿qué sucedía cuando él oraba? Que ellos no lo sabían. Ellos todos eran judíos, todos tenían la ley, todos se habían criado en una sinagoga, todos habían tenido que pasar por el Talmud y el Talak. Se lo conocían muy bien. ¿Y qué pasaba cuando él oraba? ¿Qué era distinto? ¿Qué era distinto? Ya termino. Dice, es importante invitar a Jesús a nuestra casa, a nuestra realidad. A estos dos hombres hubieran perdido la bendición del encuentro con él si no lo hubieran invitado a él a su casa. No se hubieran dado nunca cuenta que él había resucitado, que él era quien venía hablando con él por 7 millas, si ellos no lo invitan a su casa. Es posible que usted tenga muchos años caminando con Jesús y usted todavía no lo ha invitado a su casa a entrar para que haga la manifestación de la revelación de su resurrección. Vamos a estar. El Cristo resucitado. Ya nunca va a haber una manifestación del Cristo que vino en carne. El niño Jesús. Todo eso es historia. Ese es el histórico. Pero el Eterno resucitó al tercer día. Y Él entró a esa gloria. Cuando las mujeres vinieron, le dijeron que Él le dijo, María, ella le dijo, Raboni. Y quiso tocarlo y Él dijo, no me toque, porque aún no he subido al Padre. El Padre era Él y era el Espíritu Santo y Él le dijo. ¿Y por qué le dijo Él? Porque todavía no he subido al Padre. ¿Tú sabes por qué? Todavía no he tomado esa gloria. Porque después que Él subió, después que pasó ese momento, Él se manifestó y le dijo a Tomás, pon tu mano aquí. Y Tomás lo tocó. Y él comió. ¿Qué sucedió en ese momento? La gracia y la misericordia de Dios con los hombres, que estamos tan limitados a lo que es la gloria del Padre, a lo que es la gloria del unigénito Hijo del hombre, a lo que es lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, en los 3 años y medio que se manifestó. ¿Por qué no hay historia de los 30 años de Jesús? ¿Qué estaba haciendo Él? ¿Cómo se manifestaba Él? Así mismo estamos tú y yo. ¿Qué hacemos nosotros hasta el día que nosotros veamos al Señor en gloria? Hermanos, busquemos ese encuentro. Busquemos esa realidad, en nuestra realidad, verlo a Él, que nuestros ojos sean abiertos a un Cristo resucitado, a un Cristo resucitado. Cuando Moisés se acercó demasiado a Dios, tuvo que bajar con un velo porque su rostro resplandecía. ¿Y usted sabe lo que dijo el apóstol Pablo? Que a Moisés se le puso un velo para que, no era para que la gente no lo viera el resplandor de su rostro, era porque como esa gloria se iba menguando, cuando él se quitara el velo lo iban a reconocer sin la gloria. Pero tú sabes lo que dice el apóstol Pablo, dice que ahora nosotros en Cristo, por causa de su resurrección, tenemos esa gloria que tuvo Moisés. Lo que pasa es que no la queremos ver. Cuando usted se junte con una persona, con un cristiano, júntese con alguien, vea el destello de gloria de Dios en él, no vea lo malo, por favor. Muéstrese con lo que usted es. Cuando usted llega a un sitio, ¿a qué que usted huele? ¿A qué huele? ¿Cuál es tu aroma? Porque miren, a Jesús resucitado, ni siquiera por el bajo, porque esa gente a veces no se baña. Pero,
A Jesús ni siquiera por su aroma lo conocieron, porque Él resucitó. Y a un resucitado ya no se le conoce, ni lo reconocieron por su voz, ni lo reconocieron por su vestuario, ni lo reconocieron por su aroma. ¿A qué huele usted cuando usted llega a la casa de alguien? Cuando usted habla de Él, ¿a qué te huele? ¿Qué usted porta? ¿Qué es lo que resplandece de la vida suya que puede transformar al otro? Cuando usted habla del evangelio de Cristo, ¿qué es lo que usted habla? Que el ladrón que se robó y que el esto y que oiga, cierre su boca, no deje que el pecado lo domine, ni las secuelas del pecado. Vayamos de gloria en gloria, levantémonos en el nombre de Jesús y seamos revestidos de gloria, como dijo el apóstol Pablo. Seamos revestidos del nuevo hombre, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de virtud, creyendo las cosas que son posibles. No nos dejamos engañar de nadie, no. Porque una cosa es que la gente piensa que el cristiano es tú que estás en tu casa, tú que no estás mirando, tú que nos vas a ver luego. Te ruego en el nombre de Jesús que el evangelio sea el mover de Dios en la vida tuya. Que sea revestido de ese Jesucristo resucitado, lleno de gracia y de verdad, lleno de la plenitud de Dios. Tú no puedes ver al Padre, pero el Hijo fue manifestado en tu casa. Déjalo entrar a tu casa, invítalo a Él, invítalo, parte el pan con Él y serán abiertos tus ojos. Dios te bendiga, Dios te guarde.